Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con su programa La Entrevista. Esta noche tenemos como invitado en el plató de Noticias TV a Manuel Canduela. Él es el líder del Partido Democracia Nacional. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Manuel, vienes de Valencia, vives en Valencia, ¿verdad? Y me gustaría pues comenzar hablando o agradeciéndote que hayas estado aquí en Benidorm, en la comarca, en la Marina Baixa, aquí en Noticias TV. Hablar un poquito sobre Democracia Nacional, si no te importa. Es un partido español de extrema derecha, muchos señalan, quiero decirlo, de orientación neonazi. Lo cierto es que formáis parte de la plataforma auspiciada por el Frente Nacional francés de Jean-Marie Le Pen, que se llama el Euronat, si no me equivoco. Pero antes de comenzar hablando más a fondo sobre todo ello, me gustaría que les trasladaras a los telespectadores cómo surge Democracia Nacional, cómo os habéis afianzado. Sois un partido a nivel nacional, pero también concurrís en algunas suscripciones locales en estas próximas elecciones locales de mayo. Pero bueno, eso lo haremos después. Me gustaría comenzar un poco hablando sobre vuestra filosofía, sobre lo que pensáis que debe ser España en un futuro. Bien, en principio puntualizar un poquito los términos con los que me has presentado. Sí, se nos acusa de ser de extrema derecha, no es que tengamos nada contra la extrema derecha, pero no consideramos que seamos de derechas, por lo tanto tampoco somos de extrema derecha. Si una persona quiere ver nuestro programa, tenemos amplísimas medidas sociales que están más en la izquierda que muchos partidos de izquierda, por ejemplo el PSOE o incluso la misma Izquierda Unida, es decir, tenemos una política social muy fuerte para con los españoles. Entonces el apelativo no nos gusta. Por supuesto, lo de neonazi es una etiqueta que se le echa encima a todo aquel que, por ejemplo, en nuestro caso, se opone a la inmigración masiva. Hoy en día consideramos que hay demasiada inmigración en Europa y que debemos cerrar fronteras y proteger a nuestra gente frente a fenómenos que están amenazándola, como pudiera ser el caso del islamismo, ¿no? En cuanto a lo de otro de los puntos, cómo estamos afianzados, pues sí, somos un partido a nivel nacional, pero también concurrimos en bastantes localidades en las elecciones locales. Sobre todo, vuestro nacimiento es, ¿se puede decir más a través de la Comunidad Valenciana y a partir de ahí el resto de España? No es así. El partido realmente no es un partido nuevo. Es un partido que tiene ahora 20 años de existencia. Está pues prácticamente muy censurado, nos cuesta mucho pues que los medios tengan la deferencia que estáis ahí teniendo. Por esas etiquetas, ¿no? Claro, una vez te etiquetan, pues prácticamente los medios de comunicación reaccionan al unísono y dicen, uy, de estos temas no se puede hablar, ¿no? Entonces nos cuesta un poco asomar la cabeza, pero ahora, dado el auge que están teniendo partidos como el nuestro al otro lado de los Pirineos, pues cada día tenemos más oportunidades de aparecer en los medios. El partido se funda en Madrid y en Madrid pues vamos extendiéndonos pues por el resto de España. En la Comunidad Valenciana también tenemos una delegación, no es de las delegaciones más fuertes, nuestra sede central está en Castellón, pero tenemos delegaciones pues en Cataluña, Andalucía, por toda España, vamos. Manuel, cuando se habla de nuestro país, de España, vosotros a través de vuestra página web, a través de las informaciones que vosotros lanzáis, tenéis un objetivo claro y primordial, ¿no? Lo ponéis en la web, los españoles primero. Eso es un eslogan, entre comillas, con los tiempos que corren. Por una parte, tú lo has comentado, ¿no? O lo podríamos decir así, no es políticamente correcto en exceso, pero por otro lado, siempre hay mucha gente que piensa que se han ido perdiendo muchas cosas por el camino. El eslogan, nosotros creemos que es un eslogan más que necesario, es más, vemos absurdo que no se aplique. No entendemos cómo puede estar la gente pasando lo que está pasando. La clase media española está arruinándose y vemos que hay en riesgo de exclusión millones y millones de personas que están cada día más cerca de la pobreza que de la clase media como estaban antaño.
Ante esto, las reacciones de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos en general, pues son desastrosas. Uno va al paro y ve que hay anuncios donde solamente cogen a extranjeros. Trata de recurrir al campo o a trabajos que antaño a lo mejor rechazábamos por mal remunerados y muy esforzados, pero ahora vemos que en el campo también pues se prefiere partidas de extranjeros. No hay ningún tipo de ayudas estatales para que una persona contrate antes a los españoles y sí para que contrate a la gente ya no extranjera, incluso de fuera de la Unión Europea. Cuando yo, que viajo bastante, voy a otros países y les explico, sobre todo en el ámbito de países de Europa del Este, que en España no tenemos el derecho de prioridad nacional, se vuelven locos, no lo entienden, no entienden que no esté pues premiado, digámoslo así, el contratar a uno de tu propia tierra que antes que una persona de fuera. Estos días estamos viendo pues escándalos en el descontrol de la inmigración. Publicaba el ABC que una familia pakistaní, una sola pareja, estaba cobrando hasta 10.000 euros en ayudas mensuales, publicado por el ABC. No es una mentira que los xenófobos nos estemos inventando, ¿no? Entonces, estos días que se habla mucho de la corrupción, que se habla mucho de la casta y del poco dinero que hay para asistir a nuestros ancianos, a nuestra infancia, que cada día hay zonas más grandes de España donde los niños empiezan a asistir con problemas de malnutrición al colegio por la crisis tan fuerte que está cayendo. Pues nosotros creemos que antes se tiene que ayudar a la gente de aquí que a los de fuera, y luego, si nos sobra, pues se ayuda a los de fuera, pero lo que no puede ser es esta discriminación que llaman positiva y que desde luego es negativa para el pueblo español, ¿no? Quizás porque la solución a todo ello en una situación, o en la situación en la que vivimos, en las que las fronteras se han diluido mucho, es complicada, yo pienso, ¿eh? No es fácil de afrontar, porque hay ciertos márgenes a los que ya por conciencia tenemos que decir que sí, pienso yo. Es una idea muy afianzada, pero a mí me gustaría hacer reflexionar a los televidentes y a los oyentes de la radio sobre este tipo de ideas que se nos meten en la cabeza y que verdaderamente son falsas. Es decir, hay una mayor apertura de fronteras, depende. Yo no puedo ir, por ejemplo, a Marruecos, establecerme en Marruecos, montar un negocio. Si a mí me interesase abrir una iglesia allí y hacer lo que me diese la gana, como hacen ellos aquí. Es decir, si no hay principio de reciprocidad, si yo no puedo hacer en tu casa lo que tú puedes hacer en la mía, una de dos: o yo soy tonto o alguien me está engañando. Y creo que los españoles estamos siendo engañados. Es decir, estos países tienen prioridad nacional. A nadie se le ocurre que en Marruecos va a ser contratado un grupo de españoles antes que un grupo de marroquíes. En toda Sudamérica, pongamos el caso, que ellos son muy dados a quejarse aquí en España de los racistas que somos los españoles, pues en toda Sudamérica tienen leyes durísimas de inmigración. Por ejemplo, México, que se queja mucho de su vecino estadounidense, un país que a mí me gusta mucho, que es México, pero tiene unas leyes de inmigración durísimas en comparación con España. Por ejemplo, tenemos casos de nuestro alrededor, como es el caso de Suiza, con unas leyes muy fuertes en contra de la inmigración. El caso de Italia, donde dos señores migran a Italia, se casan, tienen un hijo, y ese hijo no es italiano por haber nacido en suelo italiano. La Constitución dice, si no es de padres italianos, no es italiano. Es decir, tenemos afianzadas toda una serie de ideas dadas como normales, como básicas, que no son así. Y luego pensemos en qué tipo de mundo estamos creando. Aquí en Benidorm pues hay una sociedad abierta, una sociedad libre, pero no quiero asustar a nadie y me gusta no dar siempre malas noticias, pero un poco nuestra obligación casi es la de hacer de pájaros de mal agüero. Miremos lo que está pasando a la otra orilla del Mediterráneo, a escasos kilómetros de Benidorm, con Estado Islámico, con el avance radical del Islam. Este mismo fin de semana 25 cristianos han sido asesinados a sangre fría en un vídeo que se ha distribuido en todas las televisiones, y pensemos que en este descontrol de fronteras, que repito, solo se da en una dirección, solo se da de dirección de fuera hacia aquí, no de aquí hacia afuera, porque de aquí hacia afuera los españoles empezamos a tener restricciones
hasta en los países europeos que dicen, bueno señores, ya está bien que se están viniendo demasiados españoles a trabajar aquí. Pues veamos lo que estamos importando sin ningún tipo de control. ¿Sabemos cuántos simpatizantes o cuántos militantes de Estado Islámico están entrando hoy en día en nuestras fronteras? No lo sabemos. Es así de terrible. Estamos en una sociedad viviendo muy contentos con la prensa rosa, pensando en las próximas fiestas municipales, pensando en todo nuestro estado de bienestar, sin de verdad darnos cuenta en el mundo en el que vivimos a escasos kilómetros. El otro día avisaban de que a escasos 6 kilómetros de la frontera en África de España ya empezaba a haber células organizadas del Estado Islámico controlando localidades. Solo 6 kilómetros. Entonces, repito que me sabe mal ser el que da las malas noticias, pero es así. Manuel, cuando me has estado contando todas estas cuestiones, parece un poco, suena un poco más a principios, objetivos morales o de actuación, pero la gente ahora está muy preocupada con la economía, pero eso también es un factor clave, tú lo has comentado en algunas puntadas, ¿no? En algunas pinceladas, perdón. Sí, por supuesto, nosotros estamos convencidos de que la economía... No solo en la creación de empleo, sino en la reestructuración también de lo que es el propio Estado en sí. Nosotros, ya te digo, nuestro discurso es amplísimo. Ofrecemos a todos los televidentes que lo estudien en nuestra página web, que vean nuestro programa. Antes de empezar a hablar de economía, quiero puntualizar varias cuestiones. Somos un partido, como he dicho antes, que llevamos 20 años. Durante estos 20 años se nos ha dicho de todo. Es más, creo que somos de las personas más difamadas, insultadas en Internet, más que los grandes partidos. Es alucinante. Cualquier persona que teclee nuestro nombre en Internet o el mío particular puede quedarse sorprendida. Pero en estos 20 años hemos estado hablando de cuestiones claves, como es el tema de la inmigración, como es el tema del euro y la crisis brutal que iba a desencadenar. Y durante todo este tiempo se nos ha acusado, pues desde el principio, de locos, de mentirosos, de que estábamos provocando una alarma social. Pues bien, esta crisis la predijimos nosotros. Somos un partido que no se ha equivocado en 20 años en ninguna de todas sus predicciones, y con este aval pues hablamos de economía. Nosotros queremos una economía totalmente diferente a la actual, ¿de acuerdo? Queremos una economía cuyo primer paso sería la recuperación por parte de España de la emisión de moneda, es decir, o vuelta a la peseta o la creación de una moneda nueva española que estuviera bajo el control del Estado español, porque esta crisis no nos lo está contando ningún partido. Estos de Podemos, en principio, que tienen un discurso en grandes áreas muy similar al nuestro, en otras totalmente opuesto, pero en algunas áreas... En esa finalidad contra el euro o salir del euro. Sí, aunque ahora ellos ya lo han matizado, parece que les llegan otros intereses que no son, pero desde luego la salida del euro es algo que planteamos todos los partidos de ideas nacionales, por varias cuestiones. La primera, porque creemos que una nación debe tener su propia política económica, es decir, los intereses de España, aun siendo europeos, no son los de Alemania, y no puede estar la política española supeditada a la política económica de Alemania. Y por una cuestión podría fundamental. Ser, pero no tenemos por qué estar supeditados. Claro, pero... Podría ser una parecida, pongamos, ¿no? Porque estamos interrelacionados. Estamos muy interrelacionados, pero a ver, evidentemente España tiene algo que Alemania no tiene, que es puede ser una gran productora de productos de primera necesidad para Europa, lo que antaño se llamaba el granero de Europa. Tenemos capacidad de tener pesca por todo nuestro volumen marino, aunque hemos retrocedido de la segunda potencia pesquera mundial que éramos en el 75, pues ahora no sé en qué puesto estamos, pero muy atrás, ¿no? Entonces, somos un país productor. Podemos tener industria y lo hemos demostrado, aunque ahora la industria está quebrada por una nula protección, pero aún así a nosotros nos interesa una moneda, digamos, devaluada para facilitar constantemente las exportaciones. Si España depende de una moneda carísima como es el euro, no podemos exportar. Esa es una idea, y otra idea fundamental para nosotros es algo muy sencillo, pero que cuesta comunicar a la gente, porque la gente no acaba de creerlo, y es así.
El dinero es ficticio. Yo sé que esto que lo voy a decir pues es un poco, le asusta a la gente, es decir, el dinero es una creación ficticia. Si tu Estado crea dinero, si el Estado español empieza a fabricar billetes, como hacía antes de la entrada del euro y durante los primeros años del euro, tu Estado provoca una mayor inflación y una depreciación de la moneda mínima, ¿de acuerdo? Pero si el dinero lo fabrica otro, ese otro te presta el dinero y ese dinero tú lo tienes que devolver. O sea, no sé si se coge la diferencia. En este momento la deuda que se le exige a España como la que se le exige a Grecia, que se está tan criticada en los medios de comunicación. Los griegos no quieren pagar la deuda. Los griegos no es que no quieran pagar la deuda, es que la deuda, la primera, es ilegal, es ficticia y es imposible de pagar. ¿Cómo se pagan estas deudas que equivalen a todo el Producto Interior Bruto durante varios años? Y encima, como necesitamos financiación y hoy en día no se permite a nuestro Estado, como hace 25 años, tener empresa pública que le financie, no se permite tener un banco central que le financie, sino que todo es a base de vender deuda, ¿cómo vamos a pagar la deuda? Aquí nosotros, sé que estoy haciendo un discurso un pelín complicado, pero tenemos un fuerte discurso económico para volver al modelo económico que teníamos hace 25 o 30 años y que tan buenos resultados estaba dando desde los años 60, que forjó de España pues una superpotencia económica y de cuyos beneficios hemos estado toda la democracia viviendo. O sea, buscamos un poco que se hagan las cosas de una manera más lógica, no dependiendo de lo que la señora Merkel y de lo que los señores en Francia pues decidan hacer con el Banco Central Europeo. Y eso que somos muy unionistas con el tema de Europa, pero no creemos que el hecho que teníamos antes, los perjuicios conforme a tener que cambiar moneda para viajar a Inglaterra, tenemos que seguir cambiando con libras. Los ingleses son muy listos y no han querido renunciar a su propia moneda. El norte de Europa, en general la Europa del Este, la mayoría de los países no han querido renunciar a su moneda, y si nos fijamos, son los países que menos deuda externa están generando. ¿Por qué? Porque ellos son los creadores de su propia moneda. Entonces, pedimos a la gente que esté preocupada por el trabajo, preocupada porque no llega a final de mes, sino ya a nosotros, que investigue un poco, que se forme sobre esta macroestafa económica que llaman crisis y que nos han montado desde hace una serie de años y que la gente no entiende. Dice, pero bueno, si siguen llegando turistas, si yo tengo las mismas ganas de vender las sillas que fabrico y los coches la gente los sigue necesitando, ¿por qué no va la economía? Pues no va la economía por unas imposiciones que nos están viniendo desde la Unión Europea y desde mecanismos internacionales, a los que habrá que empezar a decir, oiga, señores, somos una nación soberana, somos España, y los españoles marcamos nuestra propia política económica. Y el objetivo de la política económica de España no son las grandes empresas, es el pueblo español, son los niños españoles para que puedan tener el futuro que nosotros hemos tenido, ¿no? Eso me gusta remarcarlo siempre, porque la gente es muy dada a decir, no, qué bien vivimos. Bueno, vivimos bien, hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero yo recuerdo cuando era pequeño las expectativas que tenía delante de mí, las expectativas que tenían mis padres para mí, y ahora como padre, las expectativas que tengo para mis hijos. Veo un futuro bastante negro. Entonces, nuevamente estoy trayendo malas noticias, quiero transmitir un mensaje positivo. Hay esperanza, hay solución, pero el pueblo español tiene que recuperar el valor de ser críticos con el sistema y decir, por aquí no queremos continuar, queremos ir por otro camino. Quizás la cuestión también importante, Manuel, sería que adquirimos, igual que lo ha hecho Grecia, ciertos compromisos cuando vamos a una unión. Esto es como cuando te casas, les hemos prestado, nos han prestado, hemos entrado en un círculo al que hay que comprometerse y salir adelante. Es muy fácil, entre comillas, la solución es bien clara, ¿no? Podría ser no devolver esa deuda, pero es algo que hemos gastado o que se ha gastado, que han gastado y al que hay que hacer frente, ¿no? Tampoco seríamos, pienso yo, consecuentes con lo que queremos de futuro, ¿no? O yo soy muy básica en mis conceptos sociales o filosóficos. Si queremos seguir adelante, tú te has comprometido a algo y tienes que seguir adelante con él. No te digo yo
hasta tirarte del barranco abajo, ¿eh? Pero sí hay que hacer frente a ciertas cuestiones. Como tú piensas, es la forma correcta de pensar. No hay ninguna objeción a lo que has dicho, es la correcta y la moral, es decir, a mí me han prestado algo y yo como persona debo hacer frente a esa deuda, ¿de acuerdo? Pero es que en macroeconomía esto no es así. La primera, no es verdaderamente que nos hayan prestado este dinero, ¿no? Cuando uno estudia los mecanismos económicos, sabe que, por ejemplo, el Banco de España tenía unas reservas de oro que el señor Zapatero se encargó de liquidar, aunque en estos momentos no sabemos exactamente, y en virtud a esas reservas de oro pues emitía un cierto dinero ficticio, repito. La Unión Europea ha creado un banco que es privado, que acaba estando en manos familiares, en manos incluso de países como Inglaterra o la Reserva Federal Americana, que verdaderamente si abriéramos las puertas de este banco, allí no habría nada, habría papelitos, como en una película que me gusta mucho porque me río, es una película tonta, Dos tontos muy tontos, habría pagarés, y en estos pagarés en uno diría, el Banco de España se compromete a pagar su parte de la deuda, todo así. Ellos han emitido, cuando han emitido estos préstamos, dinero ficticio que ha sido utilizado en ocasiones no para financiar al Banco de España, sino fundamentalmente para financiar a nuestros bancos privados, bancos que son de familias privadas, y nos han hecho una auténtica estafa por la que debería haber miles de personas en la cárcel. Y estos señores que tienen empresas, como a nosotros nos gusta llamar, privapúblicas, estos señores lo que han hecho es decir, yo tengo una empresa que es privada para las deudas, para las pérdidas, no, perdón, para los beneficios es privada, yo me llevo lo que gano, pero si mis bancos pierden dinero, por Dios, ¿cómo vamos a dejar caer el sector de la banca? El sector público y todos los españoles tienen que asumir como propia la mala gestión de unos bancos privados que fundamentalmente han tenido un agujero político en el caso de las cajas de ahorros. Es decir, nosotros no decimos no queremos pagar la deuda, nosotros lo que pediríamos es una recalificación de la deuda, una investigación de qué parte de la deuda es legítima, qué parte de verdad se nos ha prestado y qué señores deberían acabar en la cárcel y responder con su patrimonio. Pero aquí lo que se ha hecho es una quita a los banqueros han saneado todo su sector privado, han saneado también las cuentas de los partidos políticos involucrados en toda esta gran estafa y se nos ha hecho creer a los españoles que hemos estado viviendo muy por encima de nuestras posibilidades. Oiga, yo entiendo que hay algunos que han vivido muy por encima, pero los demás, ¿quién ha vivido por encima? ¿El señor que tiene un chaletito y una piscina? ¿Ese ha vivido muy por encima de sus posibilidades? Por favor, estamos en unas condiciones los españoles que cuando viajamos a otros países de Europa volvemos con la sensación de que aquí se nos toma el pelo, sueldos más bajos, trabajamos más horas y encima con un complejo de inferioridad de que hacemos peor las cosas, de que los españoles solo sabemos que dormir la siesta e irnos de fiesta, toda una serie de barbaridades que las están promoviendo desde arriba para acometer una gigantesca estafa. Entonces el pueblo español, sea vía nuestro partido, sea vía, hombre, lógicamente nosotros recomendamos que nuestro partido sea el que abra la línea de otros países europeos como el Frente Nacional en Francia o otros partidos que hay a lo largo y ancho de toda Europa cada vez cogiendo más fuerza, pero esperamos que la gente, por lo menos todas estas mentiras que le están llegando, se las cuestionen. Y esto es muy difícil de poder decirlo en un medio de comunicación, porque normalmente pues se nos censura, no se nos censura solo porque critiquemos el tema de la inmigración, sino porque decimos, oiga, reflexionen sobre lo que está pasando, nos están contando una mentira. Entonces, por ahí es por donde el pueblo griego no es un pueblo de malnacidos, ladrones y deshonrados, pero cuando se le ha explicado todo esto, ha dicho al señor Tsipras, oiga, señor Tsipras, de Syriza, partido con el que no estoy prácticamente de acuerdo en nada, pero en eso sí, ha ido a la Unión Europea y ha dicho, oiga, Grecia tiene que renegociar la deuda y Grecia no quiere ningún rescate más. Eso es lo que ha dicho.
Manuel, estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista de hoy. Me gustaría un poco que nos contaras cómo vais a enfocar estas próximas elecciones locales a nivel organismo del propio partido. Las elecciones locales, de momento, somos un partido pequeño, no engañamos a nadie, no aparecemos en las grandes encuestas, más que nada también porque estamos totalmente silenciados. De momento tenemos solo unos pocos concejales en pueblos de Castilla y esperamos pues empezar a extendernos por el Levante. Queremos presentar candidatura en Alicante para las elecciones, no con el objetivo de llegar a la alcaldía, lógicamente, pero sí con el de empezar a darnos a conocer en un área en la que tradicionalmente pues no tenemos representación. Y estamos seguros que mejoraremos resultados y que conseguiremos pues más concejales. Sobre todo nuestro fuerte en estos momentos es la zona de Castilla-León. Pues Manuel, quiero agradecerte que hayas estado con los telespectadores de Noticias TV esta noche y que nos hayas trasladado algunas de esas cuestiones y principios de democracia nacional. Muchísimas gracias a ti y sobre todo a tu medio por darnos la posibilidad de expresarnos, que parece mentira, pero hoy en día es muy difícil. Gracias a ti. Y nosotros, ya saben, nos despedimos hasta la próxima entrevista. Muy buenas noches.